abordamos tu trono de gracia y misericordia, Señor Jesús. Padre, primeramente yo como el más necesitado de tus hijos para pedirte, Señor, que tú me ayudes en esta noche en la exposición de tu palabra, Señor. Padre, aquí hay un grupo de tus hijos comprados con tu sangre. Ellos han venido, Señor Dios, con ese propósito y es de escuchar de ti, Señor. Yo no quiero ser un estorbo, Padre Celestial, interferir con lo que tú tengas para cada uno de ellos, Señor. Por eso, mi Dios, yo me pongo en tus manos y te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, aquel que tome mi ser completo, Dios, y que, Padre, tú seas el que hables a esta porción de tu novia. Ayúdame, Señor, estoy en tus manos, Señor Jesús, dame la inspiración de tu Espíritu Santo para hablar solamente lo que es correcto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a ustedes, amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más bien quiero agradecer al Señor porque me permite estar una vez más aquí en la península ibérica, en España, después de algunas ocasiones que he estado aquí, y también agradezco de corazón la invitación y la confianza depositada en mi persona del pastor Gabarri, y uno pues siempre trata de corresponder a la confianza que depositan en uno para poder traer la palabra del Señor. En esta tarde vamos a abrir nuestras escrituras en la segunda carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1, el verso 19 al 21. Es una escritura pues conocida, sin duda alguna, creo que muchos ministros hemos hablado de ella, y en esta tarde quiero tomarla como una escritura base. Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 19. También es un gusto poder disfrutar el compañerismo divino con los ministros, tanto los domésticos de la fe de aquí de España como de otros países que están representados aquí. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana, en esta tarde, mejor dicho, quiero hablar sobre un tema que le he titulado la palabra profética muy confiable. Y quizá, ¿por qué escogí este tema? Mire, regularmente cuando en alguna convención se le pone algún lema a las reuniones, pues siempre busca uno el sentido, ¿verdad? A veces se les pone un lema, a veces no se le pone un lema, pero en esta ocasión, creo que ya está, gracias hermano. En esta ocasión la invitación que recibí de parte del pastor Gabarri, en la parte de abajo, aunque no traía un lema en sí, traía un texto, una cita del hermano Branham. Y bueno, uno siempre busca la dirección del Señor para ver hacia dónde va dirigido aquello que se dice. Y por eso es que decidí tomar este tema, y al final quiero, como decimos ahí en México, quiero aterrizar en lo que es el texto que el hermano Gabarri puso ahí. Mire, si hay un tiempo en el cual se hace vigente esta declaración de Pedro, es ahora, porque nosotros tenemos también la palabra profética. En nuestra Biblia dice la palabra profética más permanente, pero hay otras versiones más exactas que dicen la palabra profética muy confiable, que quiere decir que la palabra de Dios siempre va a ser digna de confianza. Y luego al final Pedro nos aclara que aunque tenemos la palabra profética más permanente o muy confiable, que también no es de interpretación privada. Y en esta noche yo quiero comenzar citando lo que dice el profeta, no citando sino leyéndolo, en el sermón Perseverancia, predicado el 18 de febrero de 1962, en el párrafo 334, dice el profeta de Dios. Él está orando y dice: ahora Padre, cada precepto de tu palabra lo he aceptado sin importar que otros digan. Eso es una declaración tremenda. Cada precepto de tu palabra lo he aceptado sin importar lo que otros digan. Yo la he creído tal como está escrita,
porque no es de interpretación privada, como sabemos, sino tal como ella está escrita. Si tú nos vas a juzgar por este libro, ciertamente te has asegurado de que llegara a nosotros en la forma correcta, porque hemos de ser juzgados por el libro. Y ahora, Padre, yo la creo con todo mi corazón, y aún el don del espíritu de profecía que tú manifiestas. Por eso sé que eres tú, porque eso siempre cuadra exactamente con la palabra. Ahora, un profeta, desde luego, es el único facultado por Dios para interpretar la profecía. Por eso nosotros, como ministros del mensaje, de hecho, no tenemos un mensaje propio. Lo único que somos repetidores de lo que el Señor dijo. Y mire, el mensaje de Dios que Dios envió no es un libro extra como los libros del Mormón, que tienen ahí un libro con cosas un poco extrañas y ajenas a la Biblia, sino que el mensaje es la revelación de la palabra. Por eso nosotros tenemos la confianza, la certeza de que este mensaje es la verdad. Mire, en Sabiduría contra Fe, en el párrafo 184, dice el profeta de Dios: ¿qué fue lo que el diablo trató de hacer con la sabiduría? Hacer que la palabra de Dios dijera algo que no dijo, seguro. Él trató de hacer que la palabra de Dios dijera algo que no dijo, así que de esa manera viene hoy, cuando ellos tratan de hacer que la palabra de Dios diga algo que ella no dice. Pues ellos dicen: bueno, se lo diré, hermano Branham, usted no tiene la interpretación correcta. La Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque no es de una interpretación. ¿Por qué es que no es de una interpretación privada? ¿Por qué? La palabra de Dios vino a los profetas. Ella es interpretada por el profeta. No puede ser por alguna interpretación privada. Los profetas ya interpretaron la palabra para ustedes. Ahí está, escrito allí mismo. Así es como debe ser. Ahora mire, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el mensaje de restauración, hay profecías relacionadas a eventos que han de ocurrir antes de la segunda venida de Jesucristo. Y eso solamente es una acumulación de ellas. En el Antiguo Testamento el hermano Branham dijo que todas las profecías apuntaban a Cristo. Todas, cada versículo de la Biblia estaba apuntando a Cristo. Pero no solamente a la primera venida de Cristo, hay muchas profecías concernientes a la segunda venida de Cristo. Y eso fue en el Antiguo Testamento. Ya en los evangelios, lo que Pablo predicó, lo que los apóstoles escribieron, se viene acumulando más todavía. Pero nosotros tenemos la palabra profética más permanente, que eso todavía se acumula más. Entonces es una gran responsabilidad, con todo lo que tenemos, realmente y principalmente uno como ministro, el poder traer la palabra correctamente al pueblo. Porque yo una cosa tengo la certeza: Dios no se equivoca. Si Él estableció un ministerio quíntuple, Él fue el que lo hizo. Eso no es invención mía o de alguien más. Mire, aun si Pablo hubiera dicho: y yo puse algunos apóstoles, profetas, es la palabra de Dios. Pero Él ni siquiera tomó ese crédito. Él dijo: Él. Si Él es el que los puso, ¿quién los puede quitar? Absolutamente nadie, porque Dios es Dios. Ahora, mire, y no solo es importante saber las profecías, sino saber discernir el cumplimiento de ellas, para no solamente estar apercibidos, sino saber el papel que uno como creyente, a uno como creyente del programa de Dios para este día le corresponde. Porque quiero decirle algo: la novia de Jesucristo no es un espectador. La novia de Jesucristo es parte del actor, de los actores de este drama que se está realizando. Nosotros no estamos como, bueno, aquí en España es muy común, en algunos países ya lo prohibieron, las corridas de toros. Nosotros no estamos, hermano, ahí solamente en las gradas viendo que si hizo bien ¿cómo le llamo? La faena. Nosotros no somos parte de los actores que estamos ahí. Entonces, con eso uno tiene que saber cuál es la parte que a nosotros nos corresponde. Mire, ahora, ¿por qué es importante interpretar las profecías correctamente? Yo le voy a decir algo. El hermano Branham dijo, lo que él dijo que uno no debería de hacer es malinterpretar. No son de interpretación privada, desde luego, eso ya lo leímos. Pero uno tiene que discernir el cumplimiento de las profecías para saber cómo y cuándo y por qué se están cumpliendo. Ahora,
se ha dicho con frecuencia la cuestión de que si las predicciones o profecías a la misma escritura se le debe dar un sentido literal y simbólico. Aquí es donde quiero poner como una base a lo que quiero hablar en esta noche. Mire, muy frecuentemente bajo un sentido primario, real y literal, se esconde un significado espiritual o figurado. Mire, por ejemplo, vayamos al Antiguo Testamento. Muchos de los hechos de la historia de Israel tenían al mismo tiempo un significado profético. Por ejemplo, la peña golpeada en Horeb, en Éxodo 19, versículos del 1 al 6, estaban representando a Cristo, golpeado en el Calvario, según 1 Corintios 10:4. Y no es que la Biblia dijera, bueno, esta es una profecía. Aquellos tipos estaban hablando de algo. Por ejemplo, el maná de Éxodo 16 era tipo y preanuncio de Cristo, el pan vivo que descendió del cielo, según Juan 6:31. El cordero de la Pascua de Éxodo 12 representaba al Cordero de Dios inmolado para nuestra redención, según lo que dijo Pablo en 1 Corintios 5:7. Las dos esposas de Abraham, Sara o Agar y Sara, simbolizan dos pactos. Eso fue lo que dijo Pablo, el de la ley y el de la gracia, en Gálatas 4:22 al 26. Hermano, y uno puede tomar cada uno de aquellos tipos que no precisamente tenía que decir, esta es una profecía, pero lo era, porque aquellos tipos estaban hablando de algo que venía. Ahora, y también mire, por ejemplo, en un libro que es el himnario del pueblo de Israel, todos sabemos que los salmos es el himnario de ellos. Aún en los salmos, el Señor no escondió, sino que incrustó muchas profecías. Mire, el profeta de Dios dice en la vía de entrada a Dios, dice, me gustan los salmos de David. Ustedes saben, los salmos no son simplemente cantos, sino que ellos son profecía. ¿Sabían ustedes eso? ¿Alguna vez leyeron el Salmo 22? Donde las mismísimas palabras de Jesús, que Jesús habló, sus últimas palabras en la cruz fueron registradas en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Eso es lo que dijo David en el Salmo 22:1 y en el Salmo 22:17. Y todo lo relacionado a sus aflicciones fue hablado en el Salmo 22. Mire, pero observemos esto del Salmo 22. Hay ciertos detalles expresados en términos ordinarios acerca de lo que literalmente aconteció a Cristo sobre la cruz. Por ejemplo, abandonado por Dios, menospreciado por su propio pueblo, sus manos y sus pies traspasados, sus vestidos repartidos y su túnica sorteada. Todo eso lo habla David en el Salmo 22. Eso le ocurrió literal a Cristo. Lo podemos ver. Pero hay otras cosas dentro del mismo Salmo que estaban cumpliéndose mientras Cristo estaba en la cruz, que no tenían que ser literales. Por ejemplo, en este mismo Salmo 22 se cita que los toros y los perros le habían rodeado. Si usted lo lee, eso es lo que dice la Biblia. Y no es que realmente Jesús estuviera rodeado de una jauría de perros mientras él estaba en la cruz. Eran personas a las que la Biblia se estaba refiriendo. Solamente que David, mire, pasa de lo literal a lo que es lo figurado. Ahora, su alma amenazada por la espada, su liberación en la boca del león y de los cuernos de los búfalos, todo eso está en ese salmo. ¿Por qué digo esto? Mire, porque uno tiene que saber, uno como creyente y principalmente el ministerio, tiene que saber cómo poder interpretar correctamente lo que la Biblia dice. Es la verdad. Mire, el hermano Branham dijo, usted diga solo lo que la cinta dice. Él nunca dijo, usted oiga solo lo que la cinta dice. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a decir, es porque va a decir lo que escuchó. Ahora,
Mire, hay muchas profecías que deben de ser entendidas en un cumplimiento literal. Y aquí voy a poner esto como un ejemplo y al final voy a llegar a lo que está sucediendo hoy en día. Quiero poner como una base. Mire, un ejemplo muy claro es en lo que Jesús profetizó a la destrucción de Jerusalén. En Mateo 24 y Marcos 13 son un paralelo de Lucas 21, aunque con algunas variantes. Usted puede leer Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 y usted encuentra la misma narrativa. Pero yo voy a remitirme al libro de Lucas, porque Lucas es muy claro en sus conceptos. En Lucas 21:20 dice: y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Mire, le decía, en Mateo 24:15 y Marcos 13:14 lo mencionan como la abominación desoladora. Hoy en día uno le pudiera preguntar a una persona, ¿o qué entiendes por abominación desoladora? Bueno, quizá la referencia lo va a remitir a 3 escrituras del libro de Daniel. Pero Lucas fue más exacto cuando él dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Quizá, bueno, yo en lo que es ahora sí que aquí voy a decir mi creencia personal, y esto está probado, cualquier erudito lo cree, que Lucas era gentil, él no era judío. Por el vocabulario que usa y por la manera en que él expresa las cosas. Tanto Mateo como Marcos, ellos le dan una referencia, aunque no dicen, bueno, es que lo dijo Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10 y Daniel capítulo 11, que hablan de esas 3 cosas, o de esa cosa, mejor dicho, de la destrucción desoladora. Pero Lucas fue más concreto y, como decimos allá en mi país, fue al grano. Cuando ustedes vean la Jerusalén rodeada, cercada de ejércitos, ustedes sepan que su destrucción ha llegado. Mire, esto es importante porque nosotros regularmente estamos acostumbrados más a la versión que Mateo nos da de esa escritura, Mateo 24. Pero hay algo importante: Mateo 24 y Lucas 13 solamente hablaron de la destrucción del templo, que no había de quedar piedra sobre piedra. Y también Lucas habló de eso, pero unos capítulos antes, él no solamente dijo que el templo, sino que cuando Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén, Lucas fue el único que dijo que tampoco de Jerusalén había de quedar piedra sobre piedra. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, pero aquí está lo importante, mire, si nosotros hubiéramos sido oyentes de estas palabras de Jesús, ¿cuál hubiera sido nuestra determinación, nuestra actitud y sobre todo nuestra acción ante aquello que estábamos escuchando? Porque es a donde lo quiero traer hoy en día. No estamos aquí solamente para hablar de la historia, queremos saber cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra disposición y cuál es nuestra acción ante lo que estamos escuchando hoy. Esto, para los judíos, bueno, no solamente fue historia, porque ellos todavía, aún en el siglo XXI, están pagando las consecuencias de aquello. Ahora, la historia dice que los cristianos, viendo el cumplimiento de las señales profetizadas por Jesús, huyeron a una ciudad que se llamaba Pela. Antes, esta ciudad era griega, antes que fuera demasiado tarde. ¿Por qué? Porque Jesús les había advertido: aquel que esté sobre el terrado, no descienda a la ciudad. El que esté ahí, que huya. Ellos entendieron perfectamente el significado de la palabra de Jesús y actuaron en consecuencia. No se quedaron impávidos diciendo ahí, ¿sabe usted por qué? Porque Jesús ya les había advertido. Mire, en Lucas 21:7, ellos ya le habían pedido una señal. ¿Cuándo será esto? Que no va a quedar piedra sobre piedra. Y Jesús más adelante retoma aquello y les dice, bueno, una de las señales, un poste miliario, es cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada.
ustedes van a tener que hacer algo. Mire, porque muchas veces la gente, el profeta nos dice que cuál fue la actitud que tanto los cristianos tomaron como la actitud que tomaron aquellos que pensaban que eran más espirituales. Bueno, eran espirituales en su propio concepto, pero una persona espiritual es aquella que puede discernir, que puede captar las señales del tiempo, que puede entender exactamente el significado de la Escritura. Dios envió hoy en día un mensaje, ¿para qué? No solamente para aprendernos citas de memoria, sino para tomar acción en todos los sentidos. Ahora, cuando Jesús les dijo que cuando vieran que Jerusalén era rodeada de soldados, debían de tener la seguridad de que la destrucción total se estaba aproximando. Ahora, mire, la historia confirma que bajo el régimen de Sexto Gallo, el ejército romano sitió a Jerusalén en el año 66 después de Cristo y luego se retiraron. Ahora, mire, la historia prueba que lo que la Biblia dice es verdad. ¿Por qué fueron en el año 66 y por qué se retiraron? Para darles tiempo a que actuaran sobre lo que Jesús les había dicho. Ahora, pero nuevamente la ciudad fue sitiada por Vespasiano 2 años después, en el 68, y la destrucción continuó hasta que Tito le dio el tiro de gracia en el año 70. Pero los discípulos ya estaban advertidos que cuando vieran a la ciudad rodeada de soldados, sabían que la destrucción era inminente. Y fue por esa razón que los cristianos, seguros de las palabras de Jesús, porque aquí hay algo importante. Mire, nosotros a la figura de Jesús de Nazaret la conceptuamos como el profeta nos dijo, Él es Dios. No le quitamos ni una ápice, nada, lo ponemos exactamente en el lugar que el profeta de Dios lo puso. Pero en su tiempo, mire, porque una persona, cualquier personaje de la Biblia, entre más pasa el tiempo le da la relevancia que merece. Hoy en día cualquier cristiano, sin importar la denominación a la que pertenezca, reconoce en Pablo una autoridad. Lo traigo más adelante. Lutero, el que inició la reforma, hoy en día, sin importar a qué denominación pertenezca, lo reconocen como lo que es. Hermano, y yo lo dije esto hace muchos años, William Branham, quizá para mucha gente sea un falso profeta, pero un día la historia lo va a poner en el lugar que le corresponde. Y no estoy diciendo que lo va a poner, ya lo han puesto. Ese es cíclico, tiene que ser así. Ahora, los discípulos, más bien fue por esa razón que los cristianos, seguros de las palabras de Jesús, interpretaron bien las señales y lograron escapar de la ciudad antes de que fuera destruida. El profeta lo dice, miren, tiempo de ni señal. Dice, ninguno de los cristianos fueron atrapados allí. Porque ellos ya habían escuchado la advertencia de Jesús. Porque ellos vieron la señal y huyeron. ¿Cuál era la señal? Cuando ustedes vean a Jerusalén, es tiempo que huyan. Dice el profeta, ven, ellos dijeron, aquellos que estén en la azotea no desciendan, o el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, sino que huya a Judea. Oren para que vuestra huida no sea en el tiempo de invierno o en sábado, porque en el tiempo de invierno las colinas estarían llenas de nieve y en el día de sábado las puertas estarían cerradas. Las puertas y ellos serían tomados en esa condición. Ven, queremos llegar a eso muy pronto, de cómo Dios hace las cosas si el Señor lo permite. Fíjense, ahora, ellos oraron que no fuera de esa manera. Jesús les dijo que oraran por eso. Y ellos nunca atraparon a ninguno de ellos allá adentro. Se habían ido porque ellos miraron la señal y se habían ido. Eso es todo el asunto. Ahora, ¿pero qué fue de aquellos? Bueno, usted sabe, para muchos Jesús no era lo que Él decía ser.
Y desde luego que si la figura de Jesús de Nazaret no era para ellos el Mesías, entonces no estaban dispuestos realmente a escuchar, mucho menos a poner por obra lo que les estaba diciendo. Pero mire, cuando Tito rodea la ciudad de Jerusalén, cada quien de acuerdo a su revelación, cada quien de acuerdo a su entendimiento de la palabra, tuvo que tomar una acción. ¿Cuál fue la acción que tomaron los creyentes? En cuanto vieron la ciudad rodeada, el Señor, rico en misericordia, les dio 2 años para que tuvieran que huir, y lo hicieron. Pero ¿qué fue de aquellos que ignoraron la advertencia de Jesús? Aquí mismo en tiempo de una señal. Dice, fue difícil para esos judíos creer. Ellos dijeron, vengan hermanos, vemos que nuestro Dios está con nosotros y entonces entraremos en el templo. Y ahora oraremos y permitiremos que el Santo Padre fulano de tal y el Santo Padre fulano de tal nos guíen en oración. Cierren las puertas. Y Tito se posicionó y se mantuvo allí por cerca de 1 año o más, ¿ven? En guardia, y los mató de hambre. Ni siquiera uno de ellos podía salir de la ciudad, y ellos murieron de hambre. Y cuando él entró y derrubó los muros, la sangre brotó y corrió como ríos, de allí donde él masacró todo lo que estaba dentro. Mire, ahora, en cualquier sentido, alguien va a cumplir alguna parte de la profecía. Porque aquí hay algo que el hermano Branham dice. Dice ahora, el ángel del Señor profetizó eso allá en el Antiguo Testamento. Bueno, quizá uno dice, no, ¿cómo el ángel del Señor pudo haber profetizado de la destrucción de Jerusalén? Pero si el profeta de Dios lo está diciendo es porque tiene que estar en la Escritura. Y dijo que sucedería. Y esos ministros, quienes debían estar enterados de aquello y decirle a la gente al respecto, en vez de eso, cuando Jesús se paró entre ellos, ellos ni siquiera lo conocieron a él. Ahora, si el profeta de Dios dice que el ángel del Señor, él había profetizado, ¿en qué parte de la Escritura? Mire, en un libro tan muy atrás, que fue escrito 1500 años antes de su cumplimiento, o sea, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, el verso 52 y 53, mire lo que dice. Y te pondrás cerco en todas tus ciudades. Bueno, eso es lo que Jesús les había dicho. Hasta que caigan tus muros altos. Eso es lo que Jesús les había dicho, no solamente que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra, sino de la ciudad. Y encastillados en que tú confías, en toda tu tierra te cercará, pues en todas tus ciudades y en toda tu tierra que Jehová tu Dios te habrá dado. Pero aquí hay algo terrible, mire, y comerás del fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el cerco y en el apuro en que te angustiará tu enemigo. Hermano, esto que la Biblia nos acaba de decir en el último versículo, ¿qué es? Canibalismo. Mire, el profeta de Dios no se equivocó en ninguna de sus dichos. Él dijo que cuando Jesús dijo, el que no coma la carne y beba la sangre del Hijo del Hombre, no tiene vida en sí mismo. El profeta de Dios dice cómo interpretaron ellos aquellas palabras. Y mire, y a veces parece una manera como el profeta como que la está ilustrando, que no tiene sentido, pero tiene sentido. Cuando ellos escucharon que Jesús les dijo, ahora ellos sabían, aunque no lo aceptaban, pero cuando ellos sabían que hablaba del Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a su propia persona. Si no comieran la carne del Hijo, si no bebieran la sangre del Hijo del Hombre, ¿qué es lo que dijo el hermano Branham que interpretaron ellos de esa frase? Es que él quiere que seamos vampiros. ¿Usted ha escuchado eso que haya dicho el hermano Branham? Escuche. Pero él dice que cuando ellos escucharon que el que no comiera la carne del Hijo del Hombre, dijo, es que él quiere que seamos caníbales.
La carne, no era la carne literal, era la carne palabra, la carne del Hijo del Hombre que ellos no quisieron comer y que ellos interpretaron como que serían caníbales. Pasando el tiempo, lo fueron. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso lo que el Señor había profetizado era algo muy crudo y terrible. Mire, y en el versículo 21-22, esto ya lo vimos. ¿Cuál fue la advertencia que Jesús les dijo? Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada. En Lucas 21-22 dice: entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están en ella escritas. Mire, en el primer tiempo de Jesús, Palestina estaba dividida en tres partes: Judea del sur, Samaria en medio y Galilea en el norte. Cuando los discípulos percibieron que ya estaba cerca la destrucción, los que estuvieran en las ciudades, pueblos y aldeas de Judea debían huir a las montañas, donde podrían refugiarse en las cavernas y cuevas. Por causas hasta ahora se desconocen, hoy en día los historiadores, el general romano Sesto Gallo, después de tomar una porción de Jerusalén, se retiró sin capturar toda la ciudad, lo cual dio a los cristianos la tregua que necesitaban para escapar. Aquellos que estaban en el campo se les advierte que se queden allí en un lugar seguro en vez de entrar a la ciudad y morir a filo de espada. Pero Lucas sigue diciendo: mas hay de las preñadas y hay de las que crían en aquellos días, porque habrá puro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Mire, aquí Jesús, Él expresa compasión por las madres con niños de pecho y las que estaban por dar a luz, porque no estarían en condiciones de huir, de soportar los rigores de la intemperie o los martirios del sitio. Mire, fue tanta la hambre durante el sitio de Jerusalén que el escritor Josefo cuenta en uno de sus libros que muchas casas quedaron llenas de cadáveres de madres y de niños que perecieron de hambre. Hubo madres que le quitaban el bocado a sus hijos. Y entonces él menciona un caso específico que es de María, no la, digamos, lo que se conoce como la madre de Jesús, sino de otra María, que era hija de Eleazar, de una familia ilustre y adinerada, que coció a su propio hijo y se lo comió. Ahora, los dolores indescriptibles de estas mujeres durante el sitio de Jerusalén fueron descritos y predichos por la palabra. En la escritura, en la escritura que yo ya les mencioné aquí en Deuteronomio. Ahora dice el profeta en Preguntas y Respuestas, parte 1, predicado el 23 de agosto del 64, párrafo 37 al 38. Ahora Jesús les había dicho a ellos: cuando veáis a Jerusalén cercada con ejército, entonces el que esté en el campo no regrese a la ciudad a recoger su saco, a tomar algo de su casa, no regrese a la ciudad en lo absoluto, sino que huya a Judea, porque habrá un tiempo de angustia, el cual no ha habido desde el principio del mundo. Y todo eso vino a cumplirse en los días cuando el general romano Tito sitió a Jerusalén, quemó la ciudad y mató tanta gente que la sangre fluyó fuera de sus puertas y corrió afuera de las calles. Él la sitió. No sé cuántos años fueron. Él tomó sus ejércitos y subió y acampó alrededor de la ciudad, y aún el pueblo, las mujeres hirvieron a sus propios hijos y se los comieron. Comieron la corteza de los árboles y la grama del suelo. Eso fue por haber rechazado la palabra. Eso fue lo que lo causó. Y entonces, ahora aquellos que habían recibido la palabra, como Josefo, el gran historiador, escribe, él los llamó caníbales. Dijo que ellos estaban comiendo el cuerpo de un hombre llamado Jesús de Nazaret, a quien Pilato crucificó, y ellos salieron en la noche y robaron su cuerpo, y esta gente lo sacó fuera y lo cortó en pedazos y se lo comieron. Ellos estaban tomando comunión, ven ustedes, ellos no sabían. Esa era solo una fábula que andaba como la que tienen hoy acerca de nosotros y el resto de los cristianos, ¿ven? Ahora, todo este horror fue debido
a que no pudieron interpretar bien las señales de una profecía que Cristo les había dado. Mire, esto es una magnífica base, porque, mire, uno lo lee como historia, pero ¿qué tal si nosotros hubiéramos sido los actores en aquel entonces? ¿Qué determinación, qué decisión hubiésemos tomado? Mire, yo le voy a decir algo. El Señor no admite, ojalá entiendan este término, medias tintas. O uno cree que este mensaje es de Dios o no es de Dios, así de sencillo. O lo tomamos sin reservas o lo desechamos. No hay de otra. En el tiempo de Jesús no se admitía eso. O sea, si nosotros hubiéramos sido ciudadanos, cristianos, seguidores de Cristo en el tiempo de Jesús, para nosotros lo que Jesús hubiera dicho y lo que dijo, así como hoy en día, es nuestro absoluto. Y no teníamos que decir, bueno, es que él no quiso decir esto, no, Jesús dijo lo que él quiso decir, o quiso decir lo que él dijo. Así, porque mire, lo vamos a traer al tiempo presente, porque aquello, lo que le sucedió a los judíos, bueno, todos sabemos que estaban dentro del plan de Dios, así tenía que ser, pero directamente no nos afecta. En todo caso, los afectados son ellos, o fueron ellos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo también en Lucas que ellos serían esparcidos por todas las naciones. Hoy en día, aún ellos están cosechando lo que sembraron 2000 años atrás. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, aquellos hombres en un celo religioso hablaron más de lo que deberían. Y ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros. O sea, ellos estaban asumiendo que serían culpables de la muerte de Jesús. Pero fueron más allá. No solamente dijeron que la sangre sea sobre nosotros, sino que sea sobre nuestros hijos. Es decir, la deuda, no solamente ellos estaban asumiendo la responsabilidad, sino que se le estaban delegando para que alguien más la pagara. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso, miren, el día de Pentecostés, los que estaban allí en el aposento alto eran judíos. Y aquellos que los vieron actuando como si estuvieran ebrios, bueno, habría como nuevas naciones representadas, pero a quienes Pedro les dirigió su discurso fue a judíos. ¿Qué no dice Pablo? ¿Qué no dijo Pedro? Varones israelitas, no varones atenienses o de cualquier, varones israelitas. Pedro estaba muy consciente que ellos, aquella deuda, no solamente la habían adquirido para ellos mismos, sino que se la habían endosado a sus hijos. Por eso, cuando ellos dicen, por fin, entran en conciencia y le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si Pedro le hubiera puesto un punto final a eso, estaba bien. Pero Pedro sabía que ellos le habían endosado la deuda a sus hijos. Dijo, porque la promesa es para ustedes, los que dijeron, la sangre sea sobre nosotros. Pero también, como no solamente dijeron que la sangre fuera sobre ustedes, sino sobre sus hijos, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Pero no solamente eso, él sabía que nosotros estaríamos en esta edad y dijo, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, mire, trayéndolo al tiempo presente, hay demasiadas profecías bíblicas referentes a los eventos previos a la segunda venida de Cristo. Mire, aún el profeta dice en la segunda venida del Señor, dice, y en la misma luz, esta luz de la segunda venida fue tan importante, tanto que esta Semana Santa, a la cual nos estamos aproximando, lo cual Jesús, cuando él estaba abordando la primera vez en las mismas sombras de la cruz, él habló
muy poco de su muerte, sepultura y resurrección. Escuche, él habló más de su segunda venida de lo que él habló sobre su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, a la luz de esto debe de ser un tema muy importante. En el Antiguo Testamento hay muchas más escrituras en el Antiguo Testamento tocante a la segunda venida de Cristo que lo que hubo para la primera venida de Cristo. Todo para la raza humana. Ahora, después de que la expiación haya sido hecha, descansa solemnemente sobre la segunda venida del Señor. El profeta nos dice que Jesús habló más de su segunda venida que de su muerte, entierro y resurrección. Mire, el hermano Branham dice, y yo siempre me he quedado asombrado, él de dónde sacó una cifra tan exacta. Él dice que un 86% del ministerio de Jesús fue sanidad divina. 86. Si le hubiera dicho un 50-50, bueno, se está calculando algo. Pero yo digo, bueno, ¿por qué dijo una cifra así tan certera? 86%. ¿Qué quiere decir? Que su ministerio, el 86%, y lo dijo varias veces, el 86% fue sanidad divina. El resto, el 14% restante fue enseñar. Pero de ese 14% restante, él dedicó más a hablar de su segunda venida. Ahora, en las vísperas de la segunda venida de Cristo, hay acontecimientos proféticos que están ocurriendo, a los cuales, como dijo Pedro, debemos estar atentos. Mire, hay cosas que el mundo no entiende, la violencia, todo lo que pasa. Los cristianos en la denominación, pues ellos entienden ciertas cosas, pero este mensaje ha venido a abrirnos la Escritura, porque hay cosas que aún están veladas, están en la Biblia. Mire, por eso esa es mi fe en este mensaje, que mire, pudiera haber cosas, hermano. A veces el hermano Branham no tiene que decirles que está en tal capítulo, tal versículo. A nosotros como ministros nos corresponde escudriñar las Escrituras. Y no para decir, bueno, a ver si encuentro lo que el profeta dijo. Ahí está. Ahora, para poder saber cómo aplicar correctamente el significado de las profecías para este tiempo, uno tiene que tomar lo que dijo Pablo. Mire, en 1 Corintios 10, Pablo hace un resumen muy pequeño de de la serie de errores que el pueblo de Israel cometió durante su jornada en el desierto. 1 Corintios 10. Pero él en ese tramo dice 2 veces que aquellas cosas en las cuales falló Israel fueron puestas para nuestro ejemplo. Eso es lo que dijo Pablo. Mire, allá en el hemisferio occidental hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Y a veces la gente da por sentado que ese dicho es verdad, pero no es cierto. O sea, uno sí puede experimentar en cabeza ajena. Sí, ¿cómo está eso? Sí. Es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Miren, ustedes experimenten en cabeza ajena. O sea, lo que a ellos les pasó, ustedes no lo vayan a hacer porque van a correr el mismo riesgo y van a terminar en lo mismo. Lo que él está diciendo, ustedes no tienen que hacer lo que ellos hicieron para decir, sí es cierto. No. Por eso él dijo que aquellas cosas fueron puestas como ejemplo. Mire, Pablo miraba la serie de errores que cometió el pueblo de Israel en su trayectoria hacia la tierra prometida, que les impidió entrar a ella, y dijo que eso era ejemplo para aquellos creyentes de la iglesia primitiva. Pero uno también, en esta tarde, uno puede mirar en retrospectiva y considerar la serie de errores que cometió la nación de Israel cuando deliberadamente se negaron a aceptar las profecías de Jesús y ver hacia dónde los condujo hasta el día de hoy. Y eso también uno lo tiene que tomar como ejemplo. No es que a nosotros no se nos dijo que Jerusalén me va a ser, o sea, no es el punto. Yo tomé esto para que podamos considerar lo importante que fue tomar las palabras de Jesús
y actuar en consecuencia. Nosotros, el Señor no nos ha prometido algo o no nos ha profetizado algo que Él les dijo a ellos. Pero eso es solamente como una base. ¿Por qué? Nosotros estamos viviendo en tiempos distintos y hay otras cosas que van a suceder y no que van a suceder, sino que están sucediendo. ¿Por qué? Porque la profecía sigue su curso. Mire, traigamos lo más reciente. El 30 de enero del 2022, el periódico El Debate, de aquí de Madrid, el periódico El Debate, bueno, los que están de por aquí saben que hay un periódico que se llama así. El 30 de enero del 2022 publicó un encabezado, en aquel tiempo todavía vivía el anterior papa, y el encabezado decía: el Papa Francisco sorprende apuntando a un misionero como papable. Si uno ve lo que ocurrió en el año 2022, estamos hablando de 3 años y medio atrás, pues el Papa no estaba quebrantado de salud, Francisco. Eso se deterioró casi a partir de enero del año 2025. Pero él ya estaba viendo algo, a un misionero como papable. ¿Y quién era ese misionero? Mire, es la primera vez que en ese periódico aparece este nombre, que era Robert Prevost Martínez, estadounidense de origen español. Aquí en su propio país se publicó eso, en el año 2022. Mire, cuando fueron las elecciones, usted sabe, estas últimas elecciones que eligieron al Papa, hubo varias rondas, no sé si me explico en eso. En la primera ronda, en el primer frente, estaban un filipino, uno de Guinea Ecuatorial y algunos italianos, los que iban al frente. En la segunda ronda estaban algunos norteamericanos. Y dentro de los norteamericanos, este individuo no figuraba. Los que estuvimos pendientes, porque hermano, hasta con inteligencia artificial y esas cosas, ya casi el mundo sabía quién iba a ser. Sin embargo, sorpresa le da a uno la vida. Cuando destapan a este hombre y dicen el hombre, dice: ay, uno se comienza a rascar la cabeza, ¿quién es este individuo? Pero su anterior, Francisco, esto le digo es del 30 de enero del año 2022. Ya lo estaba señalando por allí. Y mire, por eso de que los eligen democráticamente, esto solamente es una cortina de humo, hermano. Todo ya está arreglado. Voy a decirle por qué. Mire, porque a partir de esto, desde luego, una de las tantas profecías en el mensaje que se han cumplido fue una que emitió William Branham en el año de 1954. Mire, yo sé que no hay ministro debajo del cielo que no haya hablado de esto. Yo mismo he hablado en la iglesia local y en otros lugares. Mire, en el mensaje aparece 16 veces la frase: uno de estos días gloriosos. En todo el mensaje, 16 veces. Y en casi cada una de ellas, cuando el profeta habla de eso, se refiere o a la transformación de nuestros cuerpos o a la aparición de Jesús para recibir a su novia. Pero solamente en una se refiere a algo distinto. Y la voy a leer de los Hechos del Espíritu Santo, que ya la sabemos de memoria. Yo creo que uno de estos días gloriosos. Mire, nosotros vemos el transcurrir del tiempo a veces de una manera natural. El profeta hubiera dicho, bueno, un día de estos, y hubiera estado bien dicho. Pero él dijo, uno de estos días gloriosos. ¿Qué quiere decir? Que estamos viviendo en esos días gloriosos. El hermano Branham dijo dos cosas. Dijo que este tiempo es un tiempo terrible para el pecador, pero para la novia de Cristo es un día glorioso. Depende en qué lugar nosotros nos identifiquemos. Entonces, yo creo que uno de estos días gloriosos. Mire, ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que estemos más conscientes todavía del tiempo en el cual el Señor nos ha permitido vivir. Los tiempos de la Reforma deben haber sido gloriosos. Los tiempos de Wesley, de la edad pentecostal. Pero es a nosotros
a los que nos corresponde estos días gloriosos. Mire, solamente para que sepamos qué es lo que está alrededor de nosotros. Eso no es poca cosa. Estar viviendo en estos días gloriosos. Y él dijo, yo creo que uno de estos días gloriosos, cuando la Confederación Unida de la Iglesia, escuchen, bueno, allá en América han sabido diferentes interpretaciones y bueno, yo la respeto, yo no estoy aquí para debatir quién tiene la razón y quién no tiene. Pero aquí el profeta fue claro, y mire, yo he escuchado la cinta en inglés, he revisado el texto, el hermano Branham no está diciendo cuando esa Confederación Unida de las Iglesias. Por eso, mire, yo puse como fundamento, o sea, Dios a ninguno de nosotros nos da el derecho de interpretar su palabra, mucho menos de intentar corregir al profeta de Dios. Es que él se equivocó, es que él no quiso decir esto. Él dijo lo que quiso decir o quiso decir lo que dijo. Cuando esta Confederación Unida de la Iglesia se una, el Concilio Mundial de Iglesias es otro asunto. ¿Cómo es que ellos eligen al Papa? Pues tienen una confederación, un cónclave. La palabra cónclave quiere decir, es una palabra latina, sí, de latín, que quiere decir cónclave con llave. Se unan, mire, porque, bueno, digo, no lo quiero decir, lo voy a decir. Yo escuché allá que dicen que no, que este no es el Papa, que porque un día los católicos van a elegir un Papa protestante. Yo quiero que me muestren un solo respaldo del mensaje para apoyar eso. Que fulano lo dijo, pues sí, yo le tengo respeto al fulano que lo dijo, pero para mí lo importante es lo que dijo el hermano Branham. Cuando esta Confederación Unida de Iglesias se una y escojan al nuevo Papa de los Estados Unidos. Mire, parece que uno, como creyente de este mensaje, en vez de aceptar aquello en los términos que fue dicho, uno siempre le quiere la manera de combatir lo que el profeta de Dios dijo. Bueno, los argumentos. No, que no es norteamericano, que es peruano, porque tiene la doble nacionalidad. Mire, allá el pueblo donde yo soy, en México, hay un dicho, ojalá y no vaya a sonar aquí fuerte. Cuando uno dice, es que yo nací en tal lugar, dice, es que allí dejé mi ombligo. Este Papa no dejó su ombligo en Perú, lo dejó en Chicago. Entonces, por cualquiera de los cuatro costados que uno le busque, es norteamericano, es de los Estados Unidos. Mire, yo le voy a decir algo. A veces se encuentra uno más gente que ni profesan creer el mensaje, que le dan crédito al profeta de Dios. Mire, voy a poner un antecedente. Bueno, y no es mi creencia personal, el hermano Branham lo dijo, que este último mensajero es un tipo de Eliezer. ¿Sí? Por eso, en el sermón avergonzado, al principio, él habla de Eliezer, cómo es que Abraham lo envió. Y luego al final en su oración, después de que habla todo el sermón avergonzado, al final está orando y dice, Señor, porque él dice, usted sabe aquellos sueños que tuvo, que él se soñaba trabajando otra vez más en la compañía de servicio público, y a él lo perturbaban. Decía, bueno, ¿será que realmente voy a tener que regresar a trabajar allá? Y entonces dice que en una ocasión le pidió una señal al Señor, y yo esto lo voy a hacer a propósito, desde luego, solamente para mostrarle. Dice que él, mire, lo abrí exactamente en el lugar. Dice que él estaba orando y que tenía su Biblia cerrada y que le dijo, Señor, dame una señal de si tengo que ir a trabajar otra vez en lo secular o qué. Dice que cuando se abre la Biblia, la Biblia se abre donde cree. En Génesis 24. Eso es lo que él dice. Y entonces, él a partir de allí, no quiero decir a partir de allí, pero al menos fue una confirmación que él era el siervo.
Porque la Biblia dice que era el más anciano, o sea, el que tenía más experiencia, que Dios había enviado para buscarle una Rebeca a Isaac, a nuestro Señor Jesucristo. Al final, él en su oración dice: Señor, si yo soy tu Eliezer, ¿dónde está tu Rebeca? Si él es el Eliezer, aquí está su Rebeca. Hermano, eso es tomar lo que un profeta ha dicho. Ahora, mire, entonces dice la Biblia, porque le decía, hermano, siempre están tratando de combatir que lo que el profeta dijo, que si no, él no es de todos esos argumentos. Mire, yo desde que leí esto, yo entendí que este papa al cual el profeta de Dios se estaba refiriendo era de Estados Unidos. El asunto es que a veces uno, al ver la profecía cumplida, uno todavía dice, bueno, ¿será este o esperaremos a otro? Hermano, esto no requiere interpretación, creo que las palabras del profeta de Dios son claras. Mire, si yo tengo mis ideas o alguien tiene sus ideas, bueno, son respetables, quizás sean buenas ideas o malas ideas, lo que no estamos, eso no está discusión. Pero lo que sí es un hecho es lo que el profeta de Dios dijo. Usted dice, ¿por qué está tomando esto? Porque es lo que el pastor Gabarri puso ahí abajo en la invitación. Entonces yo dije, bueno, por ahí va el asunto. ¿Por qué? Por eso comencé hablando de las profecías, tanto las figuradas como las que son literales, del ejemplo de Jesús, de las profecías que él vio. ¿Para qué? Precisamente para que nosotros tengamos plena certeza de que lo que se nos ha dicho en el mensaje es verdad. Ahora, pero mire, para nosotros es sorprendente lo que ocurrió, pero para mí es más sorprendente lo que él dijo que iba a ocurrir después de que este papa fuera elegido. O sea, el poste miliario, aquel que le dice Madrid está a 50 kilómetros, ya está puesto allí. Pero en el transcurso de que usted ve el letrero ahí, Madrid 50 kilómetros, a que llega a Madrid, en el trayecto hay otras cosas que van a suceder en el camino. Bueno, hermano, espero que usted le crea al profeta de Dios. Porque si no le creemos, entonces, bueno, ¿cuál es el papel que estamos desempeñando en todo esto? Por eso, al menos yo lo digo personalmente, para mí ese ha sido mi afán a través de los años, que tenemos que creer al mensaje que Dios envió. Porque si no le creemos, entonces se perdió el mismísimo principio y razón de estar aquí. Yo tengo la certeza que este mensaje es 100% la verdad. No de una pizca, es más, yo lo creo con los ojos vendados. Mire, el hermano Branham, una vez refiriéndose a Jesús, él dijo voy a decir dos declaraciones que él dijo, una refiriéndose a la Biblia y otra a Jesús. Dijo, si Jesús no es Dios, es el más grande engañador que ha existido en la tierra. Yo no me hubiera atrevido a decir tanto, pero él lo dijo. ¿Tenía razón? Claro que sí. Él dijo, si esta Biblia no está inspirada, dijo, no merece la tinta ni el papel en el cual está escrita. ¿Por qué dijo esto él? Porque él tenía la certeza que esta palabra, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, y que cielos y tierra pasarán, pero esto nunca va a pasar. Hermano, tenemos que llegar, porque el tiempo así lo está demandando, a tener la misma convicción en cuanto al mensaje. Porque el mensaje no es un asunto de segunda clase. Primero la Biblia, acá, y el mensaje por acá. Es lo que Pedro nos acaba de decir, que esto fue inspirado por Dios. Si la Biblia fue inspirada por Dios, el mensaje fue también inspirado por Dios. Porque si no fue inspirado por Dios, estamos escuchando una teología más.
y le decía, mire, rezando un poquito a Eliezer, bueno, aquí puse un contador para no irme de largo en el tiempo. Mire, si Eliezer era un tipo del mensajero de esta última edad, él iba buscando a Rebeca, para eso fue enviado. Llevaba dones pendientes. Y cuando Rebeca, el hermano Branham dijo que Rebeca fue la respuesta perfecta a la oración de Eliezer. Eliezer le condicionó dos cosas: sea pues que la moza que salga. Muchas mozas estaban saliendo, era la hora de la tarde, por eso la samaritana no podía salir en la tarde por la condición de ella, ya fue a mediodía. Pero por la tarde era cuando las mozas salían, no era la única. Pero dijo, sea aquella que cumpla dos requisitos. ¿Cuál es el primero? Escuche, que me dé de beber a mí y a los camellos. ¿Eso es lo que dice la Biblia? El hermano Branham dijo que el camello es una bestia y que representa al Espíritu Santo, pero la condición de Eliezer no solamente es que le dé de beber al camello, también le tenía que dar de beber a él. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. En alimento espiritual en su debido tiempo, el hermano Branham dijo, ha llegado la hora en la cual el mensaje y el mensajero son lo mismo. Eso es lo que él dijo, ahí está, escúchelo. ¿Qué fue lo que pasó allí? Cuando llega Eliezer, el hermano Branham dice que la madre de Rebeca representaba a la iglesia católica y el hermano representaba al predicador. Cuando el predicador vio los dones, vio el oro, le dice, pasa bendito de mi padre. O sea, él estaba dispuesto a recibir todo lo bueno que pudiera recibir de Eliezer. Pero recibir el mensaje es otra historia. Mire, el YouTube está lleno, le digo, literalmente está lleno de personas que ni profesan creer el mensaje, que yo no sé, han salido como hongos en estos últimos años. Diciendo, una señora, toda pintada y todo lo demás, bueno, eso. Sí, yo estaba en Denver, Colorado, yo no podía tener hijos. Y estuve en una reunión de William Branham. Y pasando el tiempo, tuve un hijo. ¿Quién le pagó a esa señora para que testificara eso? Benny Hinn. ¿Sabe? Aunque el usurero, que lo que él sea, bueno. Ahí está. Tiene a su audiencia ahí en el filo de la silla. Él confunde, desde luego, él le llama dimensión cuando habla de los jalones, pero está bien, él, así es como él lo identifica. Y él lo dice, y trata de convencer a su audiencia. Y un hombre llamado William Branham, sí, en una ocasión estaba en Canadá, y un individuo que no tenía una enfermedad quiso engañarlo, lo que nosotros ya sabemos esa historia. Y puso en su tarjeta de oración que tenía cáncer. Y William Branham le dijo, bueno, usted no tenía cáncer, pero ahora lo tiene. ¿Y qué cosa? Dijo, yo he visto sus películas. Dijo, búsquelas en YouTube. ¿Quién le está pagando a Benny Hinn para que promocione a William Branham? Y así como eso, hermano, me faltan dedos para contabilizar todo lo que hay en YouTube. Personas que nada tienen que ver con el mensaje. ¿Por qué lo están haciendo? Porque alguien tiene que cumplir el tipo. Ellos no lo saben, yo lo sé. Ahora, con la elección del Papa, lo mismo. Individuos que uno los ve y uno los reconoce, que no son predicadores de este mensaje. ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe? Diciendo, hubo un predicador americano que dijo allá atrás que un papa iba a ser elegido de los Estados Unidos. Hermano, sería un reproche que estos individuos que ni creen el mensaje estén asegurando algo que uno mismo todavía está titubeando. ¿Será verdad o no será verdad? Ahora,
Y se ha colocado ahí según la profecía. ¿Cuál profecía? La profecía de Apocalipsis 13. Le voy a decir algo. El hermano Branham, en sus sermones, usted sabe, él fue contemporáneo de 3 papas, de Pío XII, que es el que él quería ir a entrevistarse con él a Roma, pero cuando le dijeron que tenía que besar el anillo y el dedo del pie, dijo, esto se acabó. Después de él, Juan XXIII y Pablo VI. En el ministerio de él estuvieron estos 3 individuos. Pero él menciona unas 3 veces, habla de Juan, del Papa Juan. Pero él le dice Juan 22. Y uno dice, bueno, sí, es que él quiso decir Juan 23. ¿Sabe una cosa? Yo hace 11 años hablé sobre una temita que le titulé Una sucesión papal. Y a mí siempre me llamaba la atención, ¿por qué dijo él Juan 22? Mire, ¿sabe una cosa? Cuando usted hay algo que no entiende, pero aun cuando no lo entiende, está dispuesto a darle el crédito, el Señor le abre el entendimiento, hermano. Yo comencé a investigar en internet, no para decir, para comprobar que él se equivocó, no, para comprobar que él tenía razón. ¿Y sabe qué fue lo que encontré? Usted sabe que dentro de toda de la serie de papas que han tenido, ¿hubo una mujer que fue papa? No lo sabía. Esa era la papisa Juana. Bueno, yo no sé cómo se les escapó. ¿Y sabe usted por qué se dieron cuenta? Porque en plena procesión dio a luz algo a lo mejor tan grotesco como eso. Pero es la verdad, hasta películas se han hecho de eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Usted sabe los nombres de los papas, que es 1, 2, 3, 4, el 10º, el que sea, los van tomando porque escogen como de una manera ascendente el número. Ese papa, el siguiente, que fue así, voy a decirlo en estos términos, debieron de haber eliminado ese número, pero siguieron de manera consecutiva, de tal manera que Juan 23 en realidad era Juan 22. Yo le voy a decir algo. Mire, y estas cosas yo no las estoy inventando. Yo no estoy aquí para impresionarlo. Estoy aquí para decirle lo que es la realidad. Este Papa, León XIV, sucedió, no es que haya habido otra mujer que era papisa con el nombre de León. ¿Qué fue lo que pasó? Yo lo estudié. En la historia de los papas, el nombre de León, 1, 2, 3, al que haya sido, hubo un papa que no le gustó un hombre y entonces se saltó el número. ¿Qué quiere decir? Que este papa, si uno sigue esa secuencia, en vez de ser León XIV, realmente debió de haber sido León XIII. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Por qué? Porque el hermano Branham nos dijo que la profecía de Apocalipsis la profecía de Estados Unidos está ¿dónde? Apocalipsis 13. Por eso, cuando el profeta de Dios dice que se ha elegido de acuerdo a la profecía, él no dice, miren, vayan, busquen Apocalipsis, pero uno sabe que el único libro o el único capítulo que en la Biblia nos habla que está relacionado con los Estados Unidos es Apocalipsis 13. Entonces, si uno quiere saber qué es lo que va a suceder con este Papa, hay que regresar a la Biblia. Hermano, yo en esta noche no estoy tratando de intentarlo convencer de mi propia teología. Es lo que el profeta dijo. Bueno, pero aquí está la cosa. Y se ha colocado allá según la profecía. Luego ellos formarán una imagen semejante a la bestia. Le repito, el poste miliario ya está ahí. El Papa ya fue elegido. Pero ¿qué es lo que sigue después de eso? Que van a formar una imagen semejante a la bestia. Mire, estoy diciendo esto así como Jesús les advirtió. William Branham también nos advirtió. Él dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ya saben qué es lo que sigue. Cuando nosotros, hermano, mire, muchos hombres de Dios, creyentes de este mensaje, y voy a citar algunos por nombre, yo los respeto mucho: Billy Paul Branham, Perry Green, Douglas McHugh, muchos que fueron parte del ministerio del profeta, no tuvieron la oportunidad de ver lo que nosotros hemos visto.
Muchos de ellos escucharon esto que dijo el profeta de Dios, pero el Señor no les permitió que lo vieran. Pero esta generación, y más en este tiempo, es la que ha sido afortunada. Y yo le puedo decir, como dijera Jesús aquel sábado: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos. Ahora, sí, efectivamente el Papa ya está en el trono, pero ¿qué es lo que sigue? Luego ellos formarán una imagen de la bestia. Y aquí hay algo. Y yo les digo, la verdadera iglesia de Dios será hermano, creo que le moví algo aquí, ya se me borró. ¿Cuánto tiempo llevo? No, ¿ah? No, sí me... 1 hora. Ok, me da 10 minutos más y ya termino con esto. Déjenme ver. Yo les digo, la verdadera gracia de Dios será llevada a unirse. Los verdaderos creyentes genuinos de la metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, nazarena, peregrina, santidad, lo que sean, se unirán y se cimentarán en el amor de Dios. Y eso formará el cuerpo del Señor Jesucristo. Todos los creyentes, mire, permítame aclarar algo. Si en estas palabras textuales, los de la bautista, metodista y cualquier denominación que usted le agregue, se unan, eso es ecumenismo. Pero aquí el hermano Branham no está hablando de las iglesias, está hablando de los creyentes genuinos. Trayéndolo al mensaje, al menos lo que yo conozco, en los países del mundo donde está. Yo esto de que se van a unir las iglesias, yo lo veo, si no es que lejano, casi imposible. Las iglesias, a menos que estén en un sistema, porque eso también lo hay. Pero si la iglesia es soberana, como dijo el profeta de Dios, cualquier iglesia, la mayoría alrededor del mundo, para que se quieran unir con otra iglesia, eso va a estar complicado. Porque a veces las barras, no, tú crees así y yo creo así, ¿cómo vamos a? Y le van a citar la escritura, ¿cómo podemos andar juntos si no estamos de acuerdo? Tanta cosa. Pero aquí el profeta de Dios no está hablando de las iglesias, está hablando de los creyentes. Ya sea que estén en España, en Estados Unidos, en México, en Chile, en Colombia, en cualquier lugar, según lo que el profeta dijo, va a tener que suceder. Mire, hace 2 semanas estaba hablando en Colombia bueno, el tema que ellos le pusieron, y esto nos lleva a esto mismo. Yo le decía a los hermanos, miren, aún hoy en día algo que aparentemente es banal, como las redes sociales, están cumpliendo su propósito. No estamos viviendo hace 40 años, hermano. El mundo ha avanzado. Hoy en día creyentes, y en este momento, es más, hace 40 años, si esta reunión la hubiéramos tenido hace 40 años, los únicos que sabrían o que estuvieran escuchando el sermón sería la audiencia visible. Pero esta tarde, allá en América, es casi mediodía, supongo. ¿Por qué Dios permitió todo eso? Porque Dios tiene que cumplir su palabra como Él quiera cumplirla y cuando Él quiera cumplirla. Por eso, mire, yo esto lo dije en Colombia, dije, muchas veces uno advierte a la gente, hey, no escuchen a fulano, no escuchen a fulano. Hermano, eso ya no funciona. Yo les he dicho, es más, en la noche, si usted, mire, porque si usted le dice que no escuchen a fulano, lo único que va a hacer es despertarle la curiosidad. Mejor déjelos. ¿Sabe usted por qué? Porque la persona en la noche, aún con la sábana hasta acá, va a estar con el celular escuchando a fulano que le dijeron que no escuchara. Los tiempos han cambiado, hermano. ¿Sabe usted por qué? Por eso es que los creyentes no se van a unir alrededor de un sistema, se van a unir alrededor de la palabra. Yo tengo esa certeza. Porque mire, después de todo, es la novia de Jesucristo. Y Él ha hecho que las ruedas proféticas vayan girando perfectamente solo para cumplir lo que Él ya nos dijo. Los verdaderos creyentes genuinos se unirán
y se cimentarán en el amor. Eso formará el cuerpo del Señor Jesucristo. Todos los creyentes. Hermano, si lo que el profeta de Dios dijo un minuto atrás es verdad, esto será verdad también. Pero luego él puso ahí unas cláusulas. Y los agnósticos y los de mente superficial serán echados a un lado. Ellos entrarán directamente en la confederación de iglesias. Entonces, ¿nosotros de qué lado queremos estar? Mire, entonces es un hecho innegable que esta profecía se cumplió el pasado 8 de mayo. Y le voy a decir algo, y ya con esto estoy, creo que nada más leeré una cita más y ya termino. Mire, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, todos los papas que se habían elegido eran de nacionalidad italiana. O sea, tuvieron que pasar casi 500 años para que se rompiera ese paradigma. En 1978 es elegido por primera vez un papa de Polonia, Juan Pablo II, ya lo sabemos los que estábamos en aquel entonces. Después es elegido un papa de Alemania, Benedicto XVI. Posteriormente un papa de Argentina, Francisco I. Y últimamente un papa de los Estados Unidos, es decir, el papa actual. ¿Por qué? Mire, déjeme ver, le voy a dar algo y ya leo la última cita. Mire, en 1958 el profeta dijo en ¿Por qué no somos una denominación? Uno de estos días, recuérdese la frase que él dijo, uno de estos gloriosos días, pero él está diciendo aquí solamente uno de estos días, la madre va a decir, ¿sabes qué? A pesar de todo, querida, somos iguales. Si lo ponemos en el orden que el profeta lo dijo, va a ser la madre la que le va a guiñar el ojo a la hija para decir, oye, pues todos somos iguales. Mire, esto lo dijo en 1958. ¿Cuál era la postura de la Iglesia Católica hacia los evangélicos en 1958? Que éramos herejes, que éramos protestantes. Pero poco a poco fue suavizando su discurso. Ahora somos hermanos separados. Bueno, eso es lo que muestra la historia. Mire, en 1983, en octubre, cuando Lutero cumplió 500 años de su nacimiento, el Papa, que estaba en aquel entonces, Juan Pablo II, fue a Wittenberg. Usted sabe que en aquella iglesia, allí mismo adentro está la tumba de Lutero, yo he estado ahí. Pero no fue a escupir la tumba de Lutero. Fue a presentarle sus respetos. Y el hombre fue muy diplomático, fue ambiguo en lo que él dijo. Porque él dijo, bueno, dijo que él no sabía si lo que había sucedido de Lutero era un malentendimiento por parte de Lutero hacia la iglesia o un malentendimiento por parte de la iglesia hacia Lutero. O sea, no le echó la culpa a nadie, quedaron empatados, 0-0. ¿Por qué lo dijo? Pues porque poco a poco están abriendo el camino. ¿Para qué? Para cumplir lo que el profeta de Dios dijo. Uno de estos días la madre le va a decir a las hijas. O sea, van a tener que abrir el camino. Ahora mire, aquí tengo esto. El profeta dijo que los agnósticos y los superficiales serán echados a un lado y entrarán en la confederación de iglesias. ¿Qué es un agnóstico? Es alguien que declara inaccesible el entendimiento humano, todo conocimiento de lo divino y lo que trasciende la experiencia. ¿Qué es una persona de mente superficial? Es falto de profundidad o sutileza intelectual o mental. Entonces, ahí está la profecía. Que los verdaderos creyentes se van a unir. Primeramente, ahora mire, yo no estoy diciendo esto porque tampoco estoy autorizado para decirlo. Yo no estoy diciendo que sea este Papa precisamente el que vaya usted sabe, a traer el asunto de la imagen de la bestia. Lo único que yo sí le puedo decir es que la señal ya está allí. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Lo que dijo el profeta de Dios. Primeramente, que va a comenzar a formar la imagen de la bestia, y segundo, que los creyentes nos vamos a unir, porque yo me cuento en esa parte. Porque hermano, a veces uno tiene prejuicios, ay, que al final de cuentas, ¿quién tiene la verdad en todo esto? Yo lo he reconocido, y lo digo aquí y en China, bueno, nunca he ido a China, que yo tengo una verdad relativa. ¿Qué quiere decir? Que parte de lo que yo esté predicando sea verdad y quizá parte no sea verdad.
No porque deliberadamente yo quiera traer un error a la gente, pero como ser humano voy aprendiendo. El único que tiene la verdad absoluta es Jesucristo. Y yo creo que hermano, porque alguien tiene que ser el actor que cumpla esto. Yo no quiero ser dejado a un lado. Cuando si el profeta dice los creyentes se van a unir, digo, Señor, ayúdame a ser parte de ello. Bueno, yo espero que usted también crea eso, porque el profeta lo dijo. No es yo tratando, hermanos, vamos a hacer un gran ecumenismo aquí dentro del mensaje. No, no es lo que yo digo, es lo que William Branham dijo. Termino leyendo ahora sí la última cita. Mire, esto lo leí en Colombia hace unas 2 semanas y no sé en qué otro lugar. En Cristo identificado todas las edades, explicado el 1 de abril del 64, párrafo 1. Pero ustedes hacen líneas, ¿ven? ¿Quién está diciendo esto? No es un predicador o yo cualquiera. Dice, ustedes hacen líneas y a Dios no le gusta que se hagan líneas en su iglesia. ¿Entonces le gusta o no le gusta? Eso me recuerda de un hombre, cierta vez que tenía algunos patos. El profeta esta historia la narra unas 3, 4 veces quizá. Pero a mí me gusta esta porque usted sabe, a veces le agrega más elementos. Y él les cortó las alas para que no volaran. Eso no lo dice en el rapto. Mire, nosotros ahí en México tenemos un dicho que cuando a alguien le frustran un intento, le dicen, ay, es que ya le cortaron las alas. ¿Qué es lo que hacía este dueño de los patos? Para que no volaran, les cortó las alas. Él les cortó las alas para que no volaran del corral. Tenían patos de un lado y patos del otro. Y el agua comenzó a entrar. De repente el agua subió más y más y los patos se juntaron. El profeta aquí no dice que los patos comenzaron ahí a tratar de derribar las cercas. Hermano, las cercas van a seguir hasta que Jesús venga. Pero ¿qué es lo que se necesita? Que el agua se comience a elevar. Y el agua hará su propósito si somos patos. Dice el profeta, ven, eso es lo que tenemos que hacer, dejar que las aguas suban y los patos se juntarán. Entonces, ¿lo ven? Mire, yo prefiero ser encontrado fracasado tratando de unir al cuerpo de Cristo que exitoso tratando de dividirlo. Esa es mi postura. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar que las aguas suban y los patos se juntarán. Entonces, ¿lo ven? Y todos estamos en la misma agua, así que se puede salir de las barreras denominacionales flotando si solo permitimos que las aguas suban lo suficiente. Y luego aquí él agrega otra historia. Dice, como un hombre que tenía un campo de maíz y un individuo siempre decía, él tenía un campo, la siembra hacia acá y en el otro hacia allá, y alguien que pasaba volando cada mañana observaba ese campo de maíz. Él decía, qué buen sembrado de maíz allí y ese allá. ¿Qué era lo que estaba dividiendo el campo de maíz? El alambre de púas. Mire, hermano, mientras el maíz esté pequeño, el alambre de púas quizá cumpla su función. Se van a ver delimitados, esta pues desde este, aquella es de aquel y así sucesivamente. Pero mire lo que el profeta dice. Después que el maíz creciera un poco, alcanzó hasta más arriba del cerco y parecía como un solo campo. Entonces ya no habrá un campo de maíz mexicano, de España, de Chile, de Estados Unidos, del país que usted le ponga el nombre. Será un solo campo de maíz. Y dijo el profeta de Dios, y espero que llegue aquí a ser así, que seamos un gran campo de maíz de un solo corazón para el reino de Dios. Póngase de pie. Y bueno, en esta noche yo he tratado de hacer lo mejor que puedo para poder traer algo que beneficie al cuerpo de Cristo. Y solamente, ya para terminar, al menos mi intención es esta, que nosotros creamos lo que el mensaje ha dicho para nosotros
en los términos que fue dicho y actuar en consecuencia. Ya vimos lo que les pasó a los judíos y que realmente, hermano, yo creo que Dios no está interesado en mi interpretación del mensaje, en la interpretación de alguien más, porque después de todo, Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. El poste miliario ya está ahí, ya se cumplió. Pero ahora lo que sigue ya nos corresponde a nosotros. Jesús les dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de los ejércitos, entonces deben de hacer esto y esto y esto. Si a nosotros lo que nos corresponde como creyentes, quizá no como grupos o iglesias, es unirnos, pues yo creo que yo estaría dispuesto a meter el hombro y decir, Señor, sí, yo quiero cumplir esa parte de lo que el profeta dijo. Yo espero que usted también. Vamos a orar al Señor. Padre, yo te agradezco por tu palabra, Señor. Mi Dios, tu palabra siempre es exacta, es perfecta. Te pido, Padre Celestial, que tú la pongas en el corazón de cada creyente, Señor. Aún si dije algo o coloqué mal algo o algo que no era de acuerdo a tu palabra, Señor, que tu pueblo no lo tome, Señor Jesús. Pero mi intención fue esa, Señor, de acuerdo a la inspiración que tú le diste al pastor local, Señor, de colocar esa cita, Señor. Traerla, Padre Celestial, no para ser distintos, Señor Jesús, sino tan solo, Padre, para agregar una pieza más a este gran rompecabezas de tu gran programa, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te lo agradezco de corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.